Que por cierto, todo esto es de mi camarada Inteligencia Artificial, que ahora ya le puse la sigla y es CIA, Camarada Inteligencia Artificial. Al menos la mía es así. Ya no tiene, ya no está disimulando nada, ¿verdad? Entonces, mi camarada Inteligencia Artificial tiene unos datos y una información que saca. ¿Tú te imaginas las millones de fuentes de datos que ese engendro manipula en cuestiones de segundos? Y usted le va metiendo palabritas y ella busca más. Palabras extrañas y ella busca más. Y se mete más y se lo da. Uno tiene que saber manejar a la camarada Inteligencia Artificial, alias CIA. No tiene nada que ver con la CIA, no, para nada. Es que esas son las siglas. C de camarada, I de inteligencia, A artificial, camarada Inteligencia Artificial. No, tranquilo, ya, no. Cero. Bueno, fíjense, entonces hoy, Jesús, la primera para repasar eso. Creo que esto fue lo que trabajamos la semana pasada. Estos son, ¿verdad? Todos los personajes más importantes, todos con ese corte: cristianos, liberales, anticomunistas, proestadounidenses. ¿Cómo puede salir de ahí algo que se llame universal? Que además la palabra universal tampoco es garantía de nada. O sea, no, que eso es universal. Claro, eso forma parte de esta cultura que nos han instalado, y entonces nosotros aspiramos a ser pensadores universales. Y entonces Rómulo Gallego, el primer escritor universal, ¿entiendes? Entonces, pareciera que lo ponemos, bueno, pues, o sea, ya decimos, imagínate, universal. ¿A cuánto ha leído en el mundo a Rómulo Gallego? ¿En qué mundo lo han leído? Por favor. Entonces, lo universal cae en un limbo que nosotros construimos de acuerdo a nuestras experiencias personales, a nuestras aspiraciones. Pero no tiene nada que ver, y ahí caemos en una trampa, lo universal. Lo universal, ¿qué universal y qué universal? Diría, para no decirlo feo, que 8 cuartos. ¿Verdad? Lo que hay, sí hay internacionalismo, hegemonía. Eso sí hay. Y ha sido estudiado y analizado y cuestionado por muchísimos y muchísimas. Pero lo universal es un cuento de camino. Ni siquiera un cuento chino, porque los cuentos chinos son de verdad. Acuérdense de la película. Los cuentos chinos son de verdad. ¿No han visto esa película? Un cuento chino. No me diga que no han visto esa película. Vean la película, un cuento chino, para que vean que los cuentos chinos forman parte de eso. Eso es un cuento chino. Eso forma parte de digamos, del desprestigio que Occidente le ha metido a los chinos. Pero esa película es bellísima película y además muy bien hecha. Y ahí está clarito que los cuentos chinos no son cuentos. Entonces, ni siquiera es un cuento chino esto de la universalidad. Simplemente es un engaño, una trampa, una gran mentira, que mucha gente se lo cree, porque como cree en Dios, en el Dios católico, en el Dios al que nadie puede escapar. Y entonces uno lo asocia facilito, sin saber nada de los derechos humanos, pero cree en los derechos humanos porque cree que es representación del Dios en el que tú crees. No tiene nada que ver. Son manipulaciones del imperio.
en todas sus expresiones. Bueno, pero entonces, ya lo pasado, pasa la otra, Jesús. Bueno, sigue, ahora viene la de el fracaso. Miren, nuestra fuente para lo que vamos a plantear hoy son dos. Danilo Solo, no lo digo ahí porque hay otra lámina que creo que se la envié. Danilo Solo es un filósofo político que se desarrolló, hizo toda su carrera en Italia, pero viene de estos países de la ex Unión Soviética y vivió todos los procesos es Rijeka, de donde salió él, y vivió todos esos procesos de guerra que han vivido por mucho tiempo en muchos de estos países. Entonces su visión es una visión completamente distinta a la de la mayoría de los filósofos políticos de nuestro tiempo. Yo creo que si no es el único, es el que más ha demostrado por qué la ONU es un fracaso. Pero la ONU no es que sea un fracaso porque ella nació mal, como dijimos la semana pasada, o nació bien y se echó a perder, tuvo un accidente y quedó con algún problema. No, la ONU es una consecuencia, una continuidad de lo que él llama modelo cosmopolita de la Santa Alianza. Estas primeras láminas las voy a pasar rapidito porque esto es el tema de historia de la filosofía política, de historia de las organizaciones internacionales, ¿verdad? Y esta información y este análisis hoy día está también cuestionado desde el pensamiento descolonial. Entonces ya no es solamente Westfalia, es antes de eso, exactamente el origen oriental de la cultura occidental, que ya lo comentamos y les recomendé un par de libros, ¿no? La famosa guerra de los 30 años, los 30 años de guerra, de imperios y tal, los que ganan, después viene todo el rollo de Napoleón contra las monarquías, su idea liberal de un Estado tal secular, y se genera entre 14 y 15, 1814 y 1815, la Santa Alianza, que es la restauración de la monarquía antiliberalismo, que surge con la Revolución Francesa, que tienen la religión cristiana, ortodoxa, católica y protestante. Y entonces, Napoleón proponía un imperio secular contra las monarquías, Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña, y esta primera Santa Alianza se mantiene hasta unos 10 años, hasta que arranca la Primera Guerra Mundial. Voy a seguir derecho, pasa la otra, no me interesa esto, ustedes lo pueden leer, esto es historia, eso está escrito, la camarada de inteligencia artificial les puede dar bastante datos y detalles. Quiero pasar directo. Lo que quiero hacer énfasis es en de dónde sale la ONU. La ONU no es un invento de cuatro mentes, es la continuidad de la continuidad en el sostenimiento del poder imperial.
La ONU no es una propuesta, como nos han hecho creer, para salvar al mundo, para mejorar no, la ONU tiene esta historia. Es un engendro imperial de las grandes potencias que siempre salen vencedoras. Danilo Solo tiene otro libro que se llama La justicia de los vencedores, donde hace también este análisis histórico. O sea, ¿quiénes son los que determinaron lo que debía ser la justicia internacional? Viene la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, Imperio Otomano, versus la triple entente, como le llaman ellos, reunión de Reino Unido, Francia, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón se suman a las... se consolida la Sociedad de las Naciones, que es un sustituto formal de la Santa Alianza. Fíjese la estructura de la Sociedad de Naciones: una Asamblea General, un Consejo Permanente, que estaban las cuatro potencias, y después se sumó Alemania y la URSS, era inevitable, ¿verdad? La URSS, un secretariado permanente y un tribunal de justicia. Y aquí está todo el secreto del mantenimiento del poder. Cuando en la Santa Alianza se decidían las cosas por asamblea y cada país tenía un voto, el que estaba metido en un lío no podía votar a favor, tenía que abstenerse. Luego en la Sociedad de Naciones se monta un esquema ya más centralizado, ya tienen más experiencia, ya saben lo que significa una guerra y lo que cuesta sostener la paz, y se genera esta estructura. Pasa la tercera, por favor, Jesús. Coño. La Organización de las Naciones Unidas, del 45 en adelante, ¿verdad? 3 puntos suspensivos, ¿hasta cuándo? Es una réplica de la Sociedad de Naciones con la filosofía imperial y colonialista de la Santa Alianza. Mira, la información que le he pasado no es, digamos, muy precisa, es que no quiero detenerme ahí. Ustedes van a tener las láminas y van a ir buscando la información en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Perfecto, lo que me interesa es esto. Ese es el análisis que hace Danilo Solo. La ONU no tiene nada nuevo. Una réplica, como lo dice y como lo demuestra, no solamente que lo diga, lo demuestra. Y está clarito. Lo único que tiene, ¿cuál es la diferencia con la ONU? Que se sumaron una cantidad de países que fueron colonias, que lograron su independencia, que lograron establecerse como naciones y fueron incorporándose a la ONU, lo fueron incorporando porque no tenía otra manera de sobrevivir. Así de simple. Eran Estados-naciones y tenían que tener el modelo que ellos querían. Todo esto en el medio de la guerra contra el comunismo. Lo que eso significó, ya lo vemos más o menos, ya yo le he dado suficientes elementos para tener claro que ese era el conflicto principal de los Estados Unidos. Y creíamos que al destruir a la URSS se establecería ya como una potencia hegemónica, una estabilidad, digamos, una hegemonía estable, ¿no? Pero que eso evitaría nuevos conflictos y tal, y eso no ocurrió. Porque a los gringos le pasa lo del alacrán en el cuento que el sapo, él le pide, un alacrán le pide a un sapo que lo atraviese el río. ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que eso es de la mitología. Y entonces
Y entonces el sapo le advierte, sí, pero es que tú eres malo, en lo que yo me descuide. Y entonces, no, yo te prometo que no, mira, yo me voy a ahogar, me voy a ahogar yo. Así están los Estados Unidos. Y no hay manera, no es posible que los Estados Unidos puedan resolver algo diplomáticamente. Lo dijo Nicolás Maduro a través de una carta que leyó y que todos escuchamos de Samuel Moncada, allá en el Consejo de Seguridad. De los 200 años de historia de Estados Unidos, solo 4 han pasado en paz. Entonces, eso nos sirve para saber qué es lo que estamos enfrentando. Bueno, ahora sí, vamos a lo que me interesa. Pasa la primera de todo, Mars. Bueno, esto es, como diría uno en una escuela, en un acto de fin de curso, esto es de mi propia inspiración. ¿No? Entonces, así que por favor, cuando termine, aplaudan. Mire, esto es, porque la gente siempre, desde el punto de vista racional, capitalista, esa racionalidad de fines, cuando uno cuestiona, ¿qué es lo primero que te piden? ¿Qué es lo primero cuando tú estás cuestiones que eso no sirve, que no sé qué cosa, que para qué, que no sé qué? Y entonces, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, hazme una propuesta, dime cómo lo vamos a hacer, dime qué solución tenemos. Y usted se queda, ¿verdad? Porque a pesar de que hemos estado formados así, ¿verdad? Ustedes aquí están esperando que yo le pusiera un examen para terminar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tú? Hurtado, Luis Hurtado dijo es un tema muy amplio, ¿verdad? O sea, porque tenemos esa mentalidad, pues, o sea, si yo como, ¿para qué como? Para lograr un fin. Y eso y las dietas, ¿verdad? Eso que llaman dieta, están hechas para eso. O sea, ¿qué es lo que usted hace? Está todo el día sentado, entonces tú tienes que comer esto y esto y esto. ¿Qué es lo que usted hace? Juega béisbol, tiene que comer esto y esto y esto. Así es, ¿verdad? Entonces, estamos en ese... Entonces, yo no voy a evadirlo. Yo no lo voy a evadir porque todo el mundo me pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué hacemos? Y entonces, si no tenemos derechos humanos, ¿qué hacemos? Si no tenemos la ONU, ¿qué hacemos? Y esas son preguntas que no se responden. La puede responder a alguien, claro que sí, ¿verdad? Uno tiene como hacerlo tranquilamente. Usted lo puede responder. Pero eso no son respuestas que vayan a trascender. Porque lo que trasciende son las acciones de los pueblos. Así de simple. Los individuos están ahí y en un momento determinado puede haber un individuo que se monta sobre esa corriente, ¿verdad? Que viene en el pueblo, como hizo Chávez, y de repente, bueno, es el líder. Que se lo dije en una de estas láminas que les envié. ¿Verdad? Lo grandioso de Chávez fue que todo ese cúmulo de corrientes que habían anticapitalistas, anti-ADECA, anti-oligarquía, todas esas corrientes, ¿verdad? Fuente, con historias, él las unió. Le dio unidad. Si no, no logramos nunca nada. Y por eso alguna gente de la izquierda que venía con esa tradición no quiso seguirlo. Y mucha gente, y la gente de la derecha, ni de broma, porque la derecha sabe que mientras más divida, más manda,
divide y gobernarás. Entonces, ese es el gran... Entonces, esta propuesta que hacemos nosotros aquí, es una propuesta que, bueno, que puede ser que esté rodando por ahí en otras mentes, ¿verdad? Pero bueno, lo que hemos hecho nosotros es concentrarla, sistematizarla. Porque, ¿qué hacemos nosotros? O sea, la semana pasada lo dijimos, ¿verdad? Y está dicho por mucha gente que sabe mucho. Venezuela es, que sabe mucho de geopolítica y cosas de esas, ¿no? Venezuela es la joya de la corona del nuevo sistema internacional que se está creando. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema, primero, por una cuestión fundamental, somos la reserva de energía fósil más grande del mundo. Así es. ¿Cómo? Claro, sí, pero la cuestión es que nosotros somos los primeros. Y además, bueno, ¿cómo se llama? Geopolíticamente, ¿cómo que dice Ramón, el viejo Ramón Tobar? ¿Cómo que él dice la tesis? Geohistóricamente, gracias Magali, geohistóricamente somos una referencia mundial. Averigüen cuántos Bolívar hay en el mundo por lo que hizo. ¿Cuántos? Que ha pasado que en Europa lo disimulan, tal, no sé qué, los gringos no quieren pararle a nada, tú sabes, pero busquen a ver cuál fue la gesta, qué pasó después de Bolívar, qué pasó en el mundo después de Bolívar. ¿Entiendes? Ha pasado mucho, mucho, y por eso estamos aquí. Si no hubiese pasado nada, yo estuviera preso y muchos de ustedes ni siquiera se hubiesen enterado de que esto podía ser. Así de simple. Bueno, entonces, nosotros somos marxistas. Nos formamos con Marx. Y la crítica, digamos, no hay crítica al sistema capitalista que tenga filo, que sea contundente, si no tiene a Marx de fondo. No hay, ni en el mundo académico, ni en el mundo político. No hay. Si quiere tener una crítica del sistema capitalista, tiene que acudir a Marx. Lo demás es lo demás es paja. Así de simple. Y se lo estoy diciendo así, pero con toda propiedad. Todo lo demás es para mantenerse en la pecera. Todo lo demás es para mantenerse en la pecera. No, si es que nosotros, como sabemos que todos tenemos derecho, porque es una cuestión natural, vamos a luchar por ello. ¿Y vamos a qué? Vamos a que reconozcamos que todos tenemos y todos los mismos derechos en el mundo. ¿Y qué pasa? En el mismo sistema, con las mismas relaciones de explotación, con la misma alienación, que a la gente se le olvida esa palabra. Entonces, si no es Marx, es pecera. Entonces, pero nosotros, aquí en América Latina, hay un pensador que se llama Néstor Coan, argentino, que es, yo creo que es uno de los pocos, si no el único, que se ha fajado a estudiar a Bolívar. Y tiene toda un análisis y una cantidad de libros, y ha hecho y ha estudiado a Marx desde América Latina. Pero nosotros, en Venezuela, tenemos
gracias al trabajo que hemos hecho en el Centro de Estudios Internacionales, Centro para la Descolonización Luis Antonio Vivot, que hemos publicado los 3 libros de Edgar Gabaldón Márquez. Edgar Gabaldón Márquez, el hermano de Chimiro, el comandante Chimiro, hijo del general Gabaldón Márquez, era uno de esos que se enfrentó a las oligarquías trujillanos, y él dejó 3 libros: Los destinos manifiestos, Venezuela, su imagen desvelada, y El coloniaje. Sería largo y tendido un seminario completo con Edgar Gabaldón Márquez. Tuvimos la suerte de encontrarnos un libro en una biblioteca una biblioteca muy grande de más de 15.000 volúmenes que heredamos personalmente, y ahí estaba un libro de Edgar Gabaldón Márquez que se llama El coloniaje, y nadie sabía quién era ni nada, y hemos ido buscando, encontrando, leyéndolo, y nos encontramos con una fuente de análisis, y por eso ponemos, todo Marx tiene su Bolívar, porque Edgar Gabaldón Márquez hizo eso. No leyó a Bolívar desde Marx, sino que leyó a Marx desde Bolívar. Eso no lo hace ningún decolonial, ni Dussel. Así de simple. Porque a Bolívar lo tienen como un estratega, soldado, guerrero, pero no lo tienen como pensador. No lo tienen como intelectual. Busquen a ver quiénes de los decoloniales trabajan directamente a Simón Bolívar como pensador decolonial. Este señor lo hizo porque él no pudo meterse en la guerrilla con su hermano por un problema que tenía. Y él lo dice: mi hermano Chimiro, al que quería mucho, era un año menor que él, se fue a luchar con las balas, con los fusiles de guerrillero. Yo escogí el frente de las ideas desde Bolívar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí hoy es eso. Vamos a ver qué saldría. Solamente un bosquejo, esto es un bosquejo, esto por eso lo difundo y se lo transmito, lo comparto, para que cada uno y cada una, si en verdad está interesado y dispuesto en esto, vaya pensando en eso. Porque a nosotros nos toca. La semana pasada lo dijimos, si somos la joya de la corona, nosotros tenemos que saber, tenemos que tener tenemos que construirnos una buena cabeza para llevar esa corona. Así de simple. Entonces, bueno, tenemos con qué, tenemos a Bolívar, entonces pasa por ahí, pasa la segunda de Jesús. Oye, eso se ve. ¿Qué hacer, verdad? Mar de fondo. Mar de fondo. Como el mar de fondo que los pescadores ven desde la orilla de la playa. Y entonces tú dices, voy a meterme, no te metas, porque hay mar de fondo. No, pero mira, pero está suavecito el agua por arriba. ¿Entiendes? Claro, hay momentos que rompe, ¿no? Y se acabó la paz superficial. Marx es un pensamiento crítico, moderno, anticapitalista. Algunos dicen que sigue siendo, que fue racista, que no sé qué más. Dussel se encargó de demostrar que hay una mala interpretación, una lectura sesgada de Marx. Eso implica que Marx tiene un lugar de enunciación en la zona del ser. La zona del ser, ese es otro pensamiento, otro pensador que muy poco trabajamos, que es Frank Fanon. En un libro que se consigue en internet, se llama Piel Negra, Máscaras Blancas.
exactamente comienza su libro hablando de la zona del ser y de la zona del no ser. Los negros, los de piel negra, viven en la zona del no ser. Y es todo un tema, ¿verdad? En la zona del ser estamos lo que nos reconocemos como civilizados, civilizadas, esa es la zona del ser. Que no es geográfica, ¿verdad? No es geografía, no es una cuestión geográfica, nada. A veces es una geopolítica, pero que también tiene muchas porosidades, ¿cómo se llama? Es porosa, porque tenemos zona del ser y del no ser en Caracas. ¿Dónde vive, dónde está la gente que no tiene acceso a nada? Esa es la zona del no ser. Le niegan el ser, le niegan ser alguien, les niegan ser personas. Ese es el sistema capitalista. Y es la Europa central imperialista. Desde allí se hace una proyección mundial. Para la otra, eso. ¿Qué hacer? El pensamiento bolivariano es un pensamiento emancipador latinoamericano caribeño. La semana pasada lo comentamos. ¿Cuándo vio Bolívar a Venezuela en perspectiva? Desde Jamaica, desde Haití, desde el Caribe. Por eso la importancia simbólica de lo que están haciendo estos en el Caribe. Lugar de enunciación, la periferia colonial. Y Edgar Gabaldón Márquez habla del coloniaje. Es todo un tema. No es ningún modo de producción feudal, ni un mosaico. Él explica muy bien qué es lo que se desarrolló en estos países, en esta zona del mundo, después, durante los 300 años de coloniaje español, iberoespañol, se creó un modo de producción que Marx no vio. El tipo se lanza con eso y lo justifica. El libro del coloniaje tiene 60 y pico de páginas. Lo justifica. Marx no vio para acá. Y si hubiese visto algo, lo hubiese clasificado, como lo hicieron los marxistas. No, que era un modo mixto entre feudalismo y no sé qué. Bueno, y él dice, ¿cómo? Sí, precapitalista y tal. Él habla del coloniaje, ese es otro tema. ¿Y eso qué implica? Plantearse explícitamente la necesidad de releer a Marx, no solo desde los problemas que aparecieron en el siglo, sino desde Simón Bolívar, Edgar Gabaldón Márquez. Comenzando por ahí. O sea, si yo soy de aquí, ¿qué hago con un pensamiento de allá? ¿Por qué no me apropio del pensamiento de aquí? Y luego analizo lo que me dicen desde allá. Eso es lo que hizo Edgar Gabaldón Márquez. Si yo tengo aquí nada más y nada menos que a uno de los hombres más grandes de la historia del mundo mundial, ¿cómo que yo no lo voy a tomar en cuenta para analizar al mundo? Pasa la otra. Y Edgar propone que lo que miren esto que está aquí. Dice Edgar, a mi padre
en sus 90, a mi padre en sus 90 años, dedicado el libro a mi padre en sus 90 años. Él me inclinó por su constante advocación el estudio de dos normas fundamentales de Bolívar. La que nuestro continente debe ser el equilibrio del universo y la de que sea así la esperanza del universo. Mensaje enigmático todavía, aunque la lucha contra el reino de Smog, que es algo que él utiliza simbólicamente, pero con, digamos, con pies en la tierra, porque simplemente el reino de Smog es el reino del capitalismo, es el reino del comercialismo, es el reino de la falta de ética. Cada vez se difana más, se diafaniza más. Anda dentro mismo de la Europa de los subyugos y de otras caudinas y en los Estados Unidos de América. Y dice más adelante, volvamos a la norma de Bolívar. Su contenido remite, según nuestro autor, aquí estoy hablando yo, a la influencia que tuvo sobre el libertador el conde de Volney, autor del libro Las ruinas de Palmira, o Meditaciones sobre el fin de los imperios. Hoy que se está hablando tanto del fin del imperio, bueno, ahí hay una fuente, y yo desconocía por completo esto. Y eso que Bolívar lo cita en la Carta de Jamaica, en el discurso de Angostura, y dice Gabaldón que inspiró la Carta de Jamaica. Y bueno, así que, entonces, estas son cómo nosotros interpretamos esta norma en la geopolítica actual. ¿Por qué, tal como lo han demostrado muchísimos analistas gringos, europeos, latinoamericanos, chinos, por qué Estados Unidos está dando este giro hacia el sur? ¿Por qué? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Que un imperio que estaba volcado hacia Europa, hacia Asia, ahora no es de repente, ojo, que la gente dice, no, que de repente, no es de repente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Y por qué Venezuela? ¿Dónde está el reino de la droga? Aquí en este pedacito de tierra del norte de Sudamérica. ¿Dónde? Colombia. Lo sabe el mundo entero. Entonces, ¿por qué es Venezuela? ¿Por qué es Venezuela? Claro, porque Venezuela es y uno lo escucha a ellos, a él, a su narco Rubio y a todo el grupo hablando y sigue insistiendo en que Venezuela es el narcotráfico. Ahorita parece que Narco Rubio inventó que ahora nosotros le mandamos droga para África y allá unos yihadistas la utilizan y tal. O sea, tú dices, bueno, son locos. No son locos. ¿Cómo? Claro, sí, pero es que todo eso es parte de la información menuda, del menudeo, que no trasciende a los rangos de lo que se considera información. Que eso lo definen las multinacionales de la comunicación con la CIA y algunos otros organismos de alta inteligencia. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? A la luz de lo que estamos viviendo. Sigue la otra, Jesús.
Y cuando uno se lee a Bolívar, ¿verdad? y lee, yo le recomiendo este librito del Centro de Estudios Simón Bolívar. El título es Pueblos libres vencen a imperios poderosos. Epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense. Aquí están todas las cartas. Y se coloca aquí el último documento es la carta que se conoce como Declaración de la República de Venezuela. La firma Simón Bolívar, jefe supremo de la República. Dice, son varios puntos, unas consideraciones, y luego dice, por todas estas consideraciones, el gobierno de Venezuela, intérprete de la intención y la voluntad nacional, ha tenido a bien pronunciar a la faz del mundo la siguiente declaración. En el punto 7, búsquenlo para que se enteren ustedes con sus propios ojos. Últimamente, declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos y que por mantenerlos ilesos, como la divina providencia se lo ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela de sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Fíjense, hemos de recobrar nuestros derechos soberanos. ¿Cómo lo entendemos hoy? ¿Aló? Le di aquí el dedo. Entonces fíjense aquí. Ya no es mar de fondo, Bolívar de fondo. Mar está ahí como la ola que regresa, ¿no? Entonces tú estás en la orillita del mar y entonces tú ves que la ola y hay una que regresa más suavecita, ¿no? La República es el Estado-Nación, que tiene derechos soberanos. Para Bolívar, la soberanía pertenece al pueblo y eso hace que exista una ciudadanía universal. No está inventando nada. Es doctrina del derecho internacional. Claro, es la doctrina del derecho internacional. Lo tenía claro en la Carta del Atlántico, cuando se reunieron estos dos señores allá. Pero el gringo y el inglés, que es más o menos doblemente gringo. ¿Y por qué estaban ellos dos solos? Acuérdense de lo que más o menos hemos señalado. Estaban ellos dos solos porque estaban preparando todo para cuando los alemanes destruyeran a la URSS. Eso era en el 41. Busquen la historia interna de la URSS, el asedio a Leningrado, todo lo que ocurrió, en qué momento. Luego viene en Washington, Turcanton Oath, 44, ¿cómo se reúnen y para qué se reúnen? ¿Qué pasó con lo del 41? ¿Qué pasó con el concepto de soberanía y de autodeterminación de los pueblos que estaba de primerito en el 41? Ya no valía, porque la URSS se había coronado como potencia y tenían que aceptarla en el Consejo de Seguridad. Y entonces, así de simple.
Bolívar se adelantó, como siempre lo han dicho, a su tiempo. No solamente con el decreto de regularización de la guerra, ¿verdad? Que ya es un avance impresionante de eso que se conoce ahora como derecho humanitario, sin pensarlo, ¿verdad? Y aquí también. Y esto que pide, y lo dice Bolívar, más adelante también lo decía, creo que lo señalé por aquí. Fíjate, miren esto. No se ha visto, estoy leyendo otra de las cartas, carta de Simón Bolívar a John Baptiste Irving, fechada en Angostura el 6 de agosto de 1818. Le dice a él aquí, no se ha visto que ninguna potencia marítima haya reprimido este abuso tiránico y atroz cuando todas las naciones marítimas son más fuertes que la de España. Pretender, pues, que las leyes sean aplicables a nosotros y que pertenezcan a nuestros enemigos en las prácticas abusivas no es ciertamente justo, ni es la pretensión de un verdadero neutral. Es sí condenarnos a las más destructivas desventajas. ¿No sería muy sensible que las leyes las practicase el débil y los abusos los practicase el fuerte? Tal sería nuestro destino si nosotros solo respetásemos los principios y nuestros enemigos nos destruyeran violándolos. Sería sin duda muy glorioso para Venezuela que, pareciendo la última en la escala de las naciones, fuese la más religiosa en respetar el derecho escrito de las gentes, y nada sería tan conforme con sus instituciones y objetos como el ver restablecer la justicia entre los pueblos y los pactos generales que ligan a todos los hombres de todas las naciones, pero siendo infinitamente lamentable que en esta última época de turbulencia, de agresión y tiranía, nada haya sido más hollado como el derecho público. ¿Con qué fuerza podrá oponerse Venezuela al imperio de las prácticas opresivas de casi todas las potencias marítimas? Póngale fecha. Caracas, Venezuela, Caracas, 8 de diciembre de 2025. Así de simple. O sea, hay otra más, Jesús. Entonces, ¿qué es lo que propone Danilo Sol? Lo anterior, las primeras láminas, que fueron así muy digamos, desordenadas en mi manera de exponerlas, ¿verdad? A lo que concluyen es que el sistema cosmopolita que se comenzó a imponer desde la Santa Alianza sigue vigente, y el resultado es la catástrofe humana. Hoy es catástrofe ecológica. Hoy no es solamente humana, hoy es catástrofe ecológica. ¿Cuál es la conclusión? Ahora viene otra vez Danilo Solo. ¿Qué podemos hacer? Estamos hablando de un nuevo mundo, de una nueva, no digamos un nuevo mundo, eso es una cuestión utópica, ¿no? Es una frase utópica, un nuevo mundo. Lo que estamos tratando de construir es un mundo mejor. Estamos tratando de construir un mundo más justo, un mundo más equilibrado, sin hegemonía, sin imperio, ¿no? Un sistema interestatal universalista
implica dominación económica imperialista, colonialista y hegemonías políticas y culturales. Un sistema centralizado de mediación y resolución de conflictos internacionales implica el desconocimiento y violación de los legados políticos y culturales e identitarios de los pueblos en sus regiones históricas. Lo acaba de decir Bolívar. El sistema, como el que representa la ONU, no el que representa, el que constituye la ONU, es esto. No hay alternativa, porque lo vio Bolívar. Las grandes potencias, los grandes imperios en esa época marítimos hacían lo que le daba la gana, abusaban, o sea, eso no es nuevo. Lo interesante es cómo los pueblos han resistido para que no los arrasen por completo. Esa es la gran, digamos, la gran enseñanza que nos da la historia. ¿Qué han hecho los pueblos para resistir? Para que no fuesen arrasados por completo. Nosotros estamos dando un ejemplo, ¿no? ¿Pasa la otra? ¿O esta es la última? ¿Cómo? Ah, esa es la última. Bueno, Danilo Solo propone, se me pasó esa última. Danilo Solo propone solo con Z. Pero no está solo. Hay toda una corriente que lo sigue. Por ejemplo, aquí hay uno en Venezuela. Entonces, él murió hace poco, creo que en el 2019. Y bueno, aquí no importa lo que hace un rato conversábamos. No se trata de que un hombre o una mujer ofrezcan la solución y ya está, aquí está, ¿verdad? En un frasquito, en una fórmula, ¿verdad? Eso nunca ha existido. La historia de Bolívar nos lo demuestra. ¿Cuántas veces tuvo que volverse a hacer? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Claro, ¿cuántas veces empezar? ¿Cuántas veces asumir que estás derrotado? ¿Cuántas veces? Entonces, de eso, pero de lo que se trata es que los pueblos conscientes, como el nuestro, leamos a esos tipos. Ya eso es posible. El nivel de conciencia política del pueblo venezolano permite esto. Que grupos organizados lean a estos tipos. Porque ahí hay unas propuestas que valen la pena, tienen sentido. Y la realidad nos está diciendo que, o sea, la realidad nos está, digamos, los está apoyando. Vamos a repetir la ONU. Los PRICS van a repetir la ONU. Van a repetir el esquema universalista. Descentralización. Ya apareció ¿cómo se llama? Una comisión de mediación internacional. Claro, ahorita no hay manera de tomar, digamos, de llegar a ninguna conclusión. Estamos en el proceso de bifurcación, como dice Wallenstein. Estamos en un proceso de turbulencia que puede ser mucho, mucho más fuerte, ¿verdad? Mucho más agresivo, mucho más peligroso para la mayoría de los seres vivos. Esto es un proceso de turbulencia que no tiene, digamos, un puerto seguro, no tiene una salida clara. Simplemente lo que se está es aprovechando desde los puntos críticos, donde están las masas críticas de pensadores y de organizadores, de líderes, lo que se está es aprovechando de ir avanzando en la construcción de una alternativa. Los BRICS apenas están comenzando, ¿verdad? Los BRICS todavía está entre el camino de la realidad y la utopía. Son los rusos y los chinos los que más han ido avanzando. ¿Por qué será? Porque son los únicos que tienen cuerpo, fuerza
y poder para decirle a los gringos y mirarle a los ojos, tú conmigo no vas. A mí me respetas. Lo hicieron. Eso es todo. Y son ellos los que van, digamos, avanzando en lo que se puede. Cuando uno le hace un seguimiento, uno le sigue la pista a todo lo que ha hecho Rusia en el plano de organización y de realización de mesas de trabajo en el plano educativo, en el plano cultural, no solamente en el aspecto económico, en el aspecto militar. Mesas de trabajo que tienen ya unos añitos en funcionamiento, produciendo documentos, posibles, digamos, borradores de posibles acuerdos al futuro. O sea, pero de eso es lo que está, digamos, lo que está ocurriendo. Y claro, y Estados Unidos, como sabe la importancia de Venezuela, quiere maltratarnos, y algo que mucha gente ya comenzó a darse cuenta, ya te voy a dar la palabra, Magali, mucha gente comenzó a darse cuenta de lo que está haciendo Estados Unidos. Está disparando por mampuesto contra Cuba. Porque el apoyo de Venezuela a Cuba, en el punto de vista logístico, económico, era importante, muy importante. Y cuando nos quitan a nosotros el 80% del presupuesto, la ayuda que nosotros podíamos darle a los cubanos se reduce a menos de la mitad. Y el pueblo cubano la está pasando mal. Los gringos no son de fiar para nada. Nos están maltratando a nosotros, pero están maltratando más todavía a Cuba. ¿No? Pero Cuba fundamentalmente, acuérdense que el problema, el enemigo jurado, el enemigo genético de los Estados Unidos es el comunismo. No más nada. Donde esté la palabra comunismo, donde esté la palabra socialismo, allá hay una, ¿cómo se llama? Una baliza hacia donde se dirigen las miradas de defensa de Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, mientras nosotros estamos aquí y tenemos con qué, porque tenemos cuerpo, tenemos con qué, como se ha demostrado, ¿verdad?, crear un nuevo sistema económico, ya nos autoabastecemos con el 93%, 97% de lo que ponemos en la mesa para comer. O sea, ¿en cuánto tiempo lo hemos hecho? Entonces, una nueva manera de hacer negocios internacionales por otras vías que le pasan por un lado a los controles gringos. O sea, Venezuela tiene con qué, ¿verdad? Porque además tiene a Bolívar allí. Busquen en Bolívar y así como uno dice, después que murió Chávez, comenzó los que estaban metidos en cosas así grandes. Entonces se presentaba un problema y decían, ¿qué hacemos? Y se preguntaba a alguien, ¿qué haría Chávez? Así hay que hacer con Bolívar. Lo que pasa es que Bolívar tiene algo así como 14 tomos escritos de 500 páginas cada uno, ¿verdad? Y entonces, no, pero el tipo no pensaba, el tipo no era intelectual, el tipo era un soldado, el tipo lo que era un guerrero. Por eso no hay que buscar ahí nada importante para ahorita, porque es lo que hizo fue la guerra. Y vean aquí en estas carticas nada más, todo lo que hay aquí en estas cartas. Bueno, Edgar Gavarrón Márquez lo hizo, eso fue todo. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué hacemos? Si eso que está allá afuera no es lo nuestro, no nos conviene, no nos debe interesar, ¿por qué seguimos detrás de ello? ¿Por qué seguimos repitiendo lo mismo? Eso fue lo que hizo Gavarrón,
que ya lo había hecho Bolívar, que gracias a su maestro, Simón Rodríguez, que fue el que lo puso a leer al conde de Volney. Búsquense ese material en internet. Ante las ruinas de Palmira. Ante las ruinas de Palmira. Búsquenlo para que se van a... Bueno, el Edward Gabaldón Márquez y algunos otros señalan que ese material, ese pensador, está en la base de las tesis de Marx. Que es interesante. Bueno, entonces, de lo que se trata es de pensar con cabeza propia. ¿Cómo hacemos? Cuando uno lee estas cosas, ¿verdad?, recupera todo este pensamiento de Bolívar, entiende, no solamente, o tiene una mirada, digamos, más aguda de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que están intentando hacer estas superpotencias, ¿verdad?, como China y Rusia, sino que también entiende lo que está haciendo el gobierno venezolano. Cuando se crea en la ONU el grupo de amigos de la Carta. Así de simple, amigos de la Carta. ¿Por qué? Porque en el proceso de transición, el inventamos o erramos, hay que tomarlo con una pinza muy fina. Porque a veces cualquier error en ese trayecto nos cuesta la vida, como nación, como pueblo. Y cuando uno lee estas cosas se da cuenta, uno dice, no, pero porque pesimistamente uno dice, pero hay gran cosa, a mí se me ha salido, gran cosa, sí, que vamos a defender esa carta y no sé qué, no, pero verlo en perspectiva geopolítica, verlo en la perspectiva de la transición que estamos viviendo. Esto apenas comienza. El declive de la hegemonía estadounidense apenas está comenzando. No, sí, tiene rasgos muy crudos, muy evidentes. Las crisis internas de Estados Unidos económicas es impresionante. El amigo con que hablé, que me llamó, tiene 40 años, Gabriel Fumero, que vive ya hace cerca de 40 años y es nuestro. Me hizo una descripción de lo que está pasando. Él ha vivido 40 años, ha pasado desde la costa este a la costa oeste en su periplo vivencial en Estados Unidos. O sea, ha pasado por todo ese camino, no lo hizo en tren, lo hizo huyendo y buscando la mejor manera de vivir, ¿verdad? Porque cada estado tiene sus propias características. Entonces, lo que me dijo fue que esto de hacer América otra vez grande tiene un costo humano que ya se pierde de vista. Las descripciones que me hizo de los procesos de redada ahorita está viviendo en Maryland, que está ahí al ladito. Bueno, ahí es donde Trump se lanzó como dice los procesos de redada. Ellos trabaja para la Universidad de Maryland y tiene unos programas de formación para inmigrantes. Y estoy hablando de hace ya más de un año, algo así. Organizaron unos eventos para comenzar un ciclo de formación y se inscribieron aproximadamente unas 200 personas, todas inmigrantes. Cuando
se abrió, se inauguró el evento, llegaron más de 40 autobuses con hombres armados y se llevaron a la mayoría de los inmigrantes. Arrastra, a punta de palo se los llevaron y no pudieron hacer nada. La universidad, ¿a quién se queja? No puede quejarse, no puede decir nada, porque es el gobierno federal. Y bueno, reformatearon el programa para hacerlo online. Bueno, se lo hackean. O sea, lo que está viviendo el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, es el fascismo en una expresión cruda y dura. Me dijo, cuando arrancamos a hablar, yo le solté de una situación que vivimos nosotros aquí, cuando la época de la violencia, y cuando yo le recordé eso, él me dijo, por favor, aquí hay que estar atento de lo que dices, a quién se lo dices, dónde se lo dices, y lo que te dicen, quién te lo dice y dónde te lo dice. Así fue lo primero que me dijo, me advirtió, no me metas en problemas. Y estábamos hablando por teléfono, de WhatsApp, peor todavía. Entonces estamos viviendo una situación realmente peligrosa, a lo interno. Y bueno, entonces, lo que estamos haciendo nosotros en este proceso de transición, fíjense, eso no estaba en la, digamos, entre las predicciones posibles de la situación interna de Estados Unidos, la situación social, eso no aparecía mucho. Claro, algunos analistas ya habían comenzado hace unos cuantos años a decir que Estados Unidos estaba a punto de una guerra civil. Pero no es solamente porque están todos armados, ¿verdad? Que hay más armas en la calle que las que tiene el ejército, lo que tienen los civiles, ¿verdad? Sino porque las diferencias que quedaron de la guerra de secesión, el hecho de que supuestamente perdió el sur, hay una corriente que se conoce como la venganza del sur, donde está el eje central, es el famoso nacionalismo cristiano, del que Trump es uno de los líderes. Entonces, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es algo que también tiene su historia, pero no la conocemos. No la conocemos porque entre ellos se niegan, ¿verdad? Como la gente que conoce ese pueblo lo sabe, el pueblo en general es ignorante de su propia vida. La gente que vive en una región solo conoce de la vida de esa región. Tengo muchísimos amigos que estudiaron allá muchos años, que vivían en esas ciudades que son ciudades, por ejemplo, en California, que son pueblos pequeños pero que están muy cerca de una universidad o que tienen una universidad y tal. Y resulta que esta persona que me lo cuenta vivía en Delaware, que está más cerca también de este lado de Washington, de Estados Unidos, ¿no? De Nueva York. Y ella me decía, no hay manera de enterarse de lo que ocurre en el mundo. No hay manera de enterarse de lo que ocurre a nivel nacional, porque toda la prensa es local. Las noticias de la prensa son locales, salvo las grandes prensas nacionales, ¿verdad?, que tienen esa proyección, pero eso no llega. Entonces hay un pueblo, ¿verdad?, que está manipulado, como estábamos nosotros con los adéculos copellanos, pero por cerca de 200 años, ¿verdad? Pero que la de nosotros, ¿verdad?, sabes que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, los Estados Unidos ya llevan 200 años
que es bastante. Nosotros, los adéculos copellanos fueron ¿cuántos? 40, 50 años más o menos. Vamos a ponerle un poquito más largo, desde Gómez. Sí. Bueno, pero digo yo, la mentalidad, esta mentalidad colonial, ¿verdad? De sumisión, era ya venía del comienzo del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces, les dejo para que mediten, hagan sus reflexiones, pregunten, porque ya se acabó esto que les acabo de presentar, se lo voy a enviar las que me faltan. Ahí me faltaron unas láminas también explicativas, y para que ustedes vayan alimentándose, les voy a dar las referencias de Gabaldón, y con Gabaldón tienen las referencias de Bolívar, ¿verdad? Porque él va directamente y cita los pensamientos de Bolívar, que son donde él se agarra. Y bueno, de resto, más nada que decir, pero ojo, ya va, un momentico, ya va. Mira. Mira que está aquí. Ya, ok. Buenos días a todos y todas. Espero que, hayan aprovechado esta última sesión del seminario, o uno de los seminarios, porque esperamos seguir continuando con estas jornadas formativas, reflexivas, que de verdad creo que nos ayudan a aclarar o a despejar algunas dudas que, a pesar de que nos hemos formado durante la historia, seguimos con algunas ideas inoculadas que debemos seguir desmontando y seguir rompiendo para poder multiplicar. Bueno, en esta última sesión queremos hacer un reconocimiento especial a una de nuestras compañeras que recibió el Premio Nacional de Historia Insurgente. La compañera aquí, le damos un fuerte aplauso a nuestra compañera. De verdad, es un honor tenerla con usted, tenerla con nosotros, porque seguimos sumando, seguimos aportando, y esa es la idea, que desde cada uno de los espacios donde nosotros hacemos vida, de cada uno de los espacios donde nosotros diariamente estamos aportando, poder seguir avanzando, seguir mostrando una visión diferente. Y me gustaría que nos diera una pequeña síntesis de cómo se siente usted por haber recibido ese premio y cuál es el trabajo que usted desarrolla allí en ese espacio de lectura. Bueno, como saben, soy documentalista, y lo bonito de haber entrado en ese premio es que el documentalismo, el cine, que también es histórico, La Mata fue un historiador que además hacía cine de ficción. Nosotros, a nivel de documental, tratamos de ir mostrando las cosas que pasan e ir analizándolas. También trabajamos en la docencia, porque nos parece que una sola visión no hace historia, sino que, como decía Mao, que florezcan cuantas flores, eran 1000 más o menos, que haya mucha gente diciendo cosas para que los errores se complementen y se suplementen y se corrijan, y que, de verdad tengamos una visión de nuestra historia más clara, más profunda y también más dilatada. Creemos que la historia es, digamos, la creadora de conciencia, identidad, y conciencia, identidad y pensamiento histórico nos parece importantísimo. Entonces, estuvimos aquí, algunas veces llegando tarde, pero aprovechando bastante también las lecturas. Creo que este fue un taller bien interesante también, porque nos dejó como para un año de lecturas o más. Ojalá nos alcance la vida. Entonces, nada, gracias por la mención, y sigamos haciendo historia, estudiando historia y reflexionando nuestra historia. Muchas gracias. Así es, tenemos que estudiar la historia, enseñarla, pero la verdadera historia, ¿no? No lo que nos venden por allí. Dice que el que estudia la historia está condenado a no repetirla, y eso es lo que buscamos dentro de estos espacios. También, así es. Entonces, otra de las cosas que queríamos informar
o reconfirmar es la actividad que tenemos el día miércoles. Miércoles 10 de diciembre en el Teatro Principal de Caracas, en la Plaza Bolívar, a las 8:30 de la mañana, donde vamos a tener el balance de algunos logros que pudo alcanzar la Dirección General de Derechos Humanos, como es una línea de investigación en el tema de la migración, que lo hemos visto, lo hemos vivido. ¿Quién de ustedes no ha tenido un familiar, un amigo, un vecino que se fue a otro país, que fue víctima de xenofobia, de violencia? Y que bueno, es parte de visibilizar esas vivencias que estas personas pasaron en otros países. Eso es uno de los logros que tenemos dentro de la Dirección General de Derechos Humanos, pero también la primera edición de nuestro cuadernillo de visión crítica de derechos humanos, donde bueno, aquí tenemos compañeros que ya participaron en seminarios anteriores, que sus ensayos son mención publicación, como por ejemplo Luis Agni, Diego, el profe Gutiérrez, está la compañera Alejandra, está Yolber, Magali, no está por aquí, por allá. Ok, que tienen mención publicación y es parte del trabajo, ¿no? Que esto nos sirva a nosotros para poder escribir y que nos quede como herramienta para multiplicar el mensaje, para poder dejarle al resto de las personas que de repente no tienen la oportunidad, no tienen el tiempo para poder formarse presencialmente, pero que sí hay otras personas que pueden mostrar esas ideas y es lo que queremos seguir haciendo. También de las personas que escriban ensayos en este seminario, que aprueben, el profe decía que no era la palabra correcta, o que tengan una visión de repente un poco más profunda que pueda servir para publicar, lo vamos a hacer también, y esta sería la segunda edición. Por eso los invitamos a que sí escriban, a que se atrevan, a que rompan el miedo, porque hay veces que por miedo no escribimos, no, me da pena, ¿cómo lo hago? No, hay que expresarse, por supuesto, dentro de los criterios y de las lecturas que el profesor nos mandó, pero sí escribir y reflexionar con cabeza propia, como decía el profe, teniendo ese criterio de expresar lo que nosotros hemos aprendido durante estas 7 sesiones del seminario. Una votación ahí. Un minuto, no menos. Una pregunta. Yo he hablado bien de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dígalo con sinceridad. Yo he hablado bien de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dígalo, no de ninguna manera. Entonces, ¿cómo van ustedes a escribir un ensayo hablándome bien de la Declaración Universal si yo todo lo que le he mostrado, lo que le he puesto a leer, es para todo lo contrario? Ahora, para desmontar. Ahora, si lo que usted recibió no fue suficiente porque su creencia, ¿verdad?, es vital, y usted sin los derechos humanos se siente que no vive, no escriba nada, que no hace falta, le van a dar su diploma de participación. Así de simple. Es solo para las y los atrevidos. Más nada. Que después va a aparecer su articulito en un libro que va a estar regado en las redes, y usted fuera y usted va a estar ahí. Más nada. Y será más identificado que nunca. Entonces, hay que atreverse. Así es. Bueno, si no hubiese existido Mandela, Luther King, esos luchadores sociales que escribieron una historia diferente, no tuviésemos la conquista de algunos derechos que tenemos actualmente. O sea, como dice el profe, hay que atreverse. Y bueno, la invitación es para que participen, para que asistan. También va a estar el defensor del pueblo dando una ponencia, va a estar el compañero de la Dirección de Investigación del Centro Internacional Miranda también dando sus aportes. Y bueno, qué más que la presencia de nosotros para también seguir masificando allí la información. El correo, bueno, lo pasaremos ahorita por el grupo. Se dijo la semana pasada que es papa.goyo@gmail.com. Ese es el correo. @gmail.com.
Sin acento, es papa. Como informamos la semana pasada, el ensayo tenemos chance hasta el 10 de diciembre, o sea, quiere decir hasta el miércoles. El profe está como flexible, le está pegando la Navidad. Creo que el espíritu de la Navidad lo tiene atrapado. Ok, entonces tenemos chance hasta el 12 de diciembre, el viernes 12 de diciembre, para pasar la información. También a petición del Centro Internacional Miranda, vamos a estar socializando nuevamente un link para que por favor se registren. ¿Cuál es la esencia del link? Que por favor escriban correctamente sus datos, el nombre completo, primer nombre, primer apellido, segundo apellido y su número de cédula, para poder mitigar los errores al momento de generar tanto el certificado de aprobación para quien corresponda o las constancias de participación según sea el caso, ¿sí? Porque siempre nos pasa, por más de que llevamos una lista de asistencia, tratamos de impulsar de que las y los participantes escriban de manera clara, legible, pero no, a veces no se logra, y cuando está en el tema de tipeo, algunos errores se nos escapan. Entonces, para poder minimizar este tipo de situaciones, vamos a socializar un link para que se puedan registrar ustedes directamente allí y poder entonces que las constancias salgan de manera correcta. Sí, bueno, nada, profe, de verdad agradecerle desde la Dirección General de Derechos Humanos. No, yo porque me voy y siguen ustedes, sí, porque tengo reunión ahorita. Entonces, bueno, pero no quería dejar la oportunidad, en nombre de nuestro director general, el profesor Pablo Fernández, extenderle las más cordiales felicitaciones por este espacio de reflexión, de crecimiento, de evolución, de formación, que nos sirve a nosotros primero como seres humanos, porque antes de ser servidores y servidoras somos seres humanos, vivimos dentro de una comunidad y cómo nosotros podemos llevar este espacio. Y de verdad que usted ha sido un baluarte, pilar fundamental dentro del desarrollo de estos conocimientos que hemos adquirido en estas sesiones y bueno, los seminarios anteriores, y ya estamos viendo frutos palpables, visibles, como es el bautizo el día miércoles del primer cuadernillo de la primera edición de los ensayos productos de estos seminarios que hemos realizado. Por ahí me dijeron que estaba el profe Alvin, que es de la Defensoría del Pueblo, quien también desde ya, profe, me han dicho que usted también va por la misma línea del profe Gregorio, y estoy segura que de la mano de la Defensoría del Pueblo el próximo año vamos a hacer una triada interesante para poder seguir fomentando esta información. Desde ya lo comprometo públicamente, profe. Gracias a usted. Y bueno, gracias a todos ustedes por la participación, por estar siempre consecuentes, activos, atentos, y los debates que se generaron dentro de el grupo de Telegram me pareció también bien interesante, porque como siempre se ha dicho, no es solamente que el profe Gregorio allí envíe información, que se comparte información, sino también poder generar un análisis de cada uno de los documentos que se van compartiendo, y eso hace notar el compromiso que tiene cada uno y cada una de ustedes en el seminario. De verdad, muchísimas gracias. Mire, ahí tienen, ¿cómo que no queda nada? ¿Ustedes no, ya se lo comieron ustedes? Bueno, pero si quieren 5 minutos para que digan algo, pregunten algo y vayan a disfrutar de su merienda. Mira, Ale. Allá está aquel. Yo sabía que había otro. Gracias, profesor. Buenos días a todos y todas. Profe, cuando usted conversaba, ok, gracias. Profesor, cuando usted nos conversaba acerca, un poco con estas visiones críticas, ¿no? Acerca de BRICS, ¿no? Y nos hablaba de que está en un proceso, entre comillas, digamos, incipiente, entre comillas, porque ya sabemos que tiene un buen tiempo. Yo pensaba, por eso le levantaba la mano en un momento, para decirle lo siguiente, profe.
yo pensaba en que los BRICS efectivamente no están total, no tienen un estatuto de constitución de membresía escrito como tal. Sin embargo, en la práctica, siguen prácticas de discriminación en el hecho del poder de veto. ¿Okay? Y esto es una remembranza, es una rémora más bien, de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. ¿Por qué? Por el bendito poder de veto. Ese poder de veto hizo que Brasil fallara en contra del ingreso de Venezuela a los BRICS. Que luego la Federación Rusa, a través del presidente Putin, muy inteligentemente llama al presidente Maduro, a Venezuela, habla incluso con el presidente Lula, está bien, pero tiene ese poder de veto cualquiera de ellos. Y se siguen dando entonces esas prácticas en algo que todavía no, repito, no tiene, digamos, nombre y apellido, no tiene una constitución escrita de cómo se debe o cómo se ingresa a los BRICS. Pero la idea inicial sigue siendo esta que recoge un poco de la ONU, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho, la Organización de Naciones Unidas, más allá de que usted muy bien a través de este seminario nos ha abierto los ojos en relación a esos intríngulis de la Constitución de lo que es las Naciones Unidas. Pero yo siempre he dicho que mientras haya un Consejo de Seguridad en la ONU, que 190 países fallan a favor de una resolución y con que uno solo de ellos se oponga, eso no va. Es decir, pasan por encima de la decisión de toda una asamblea general. No hay vida, no hay futuro, no hay para dónde agarrar con las Naciones Unidas. Si eso mismo se va a repetir en un grupo llamado ahora de los BRICS, entonces no estamos haciendo mucho. Tenemos que entender que tanto Rusia como China siguen siendo países que están en la lógica capitalista. Y eso no solamente es en el aspecto económico, sino en el aspecto, dolorosamente, hay que decirlo, ideológico. O sea, en las prácticas vemos la misma constitución, vemos esas mismas prácticas. Entonces, esto es algo que, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que pisar tierra y estar claro en que este tipo de fallas de origen tiene todavía grupos como el BRICS. Pero llamarlos BRICS porque están ahorita en el tapete por la geopolítica mundial. ¿Okay? El presidente Chávez, a través del Plan de la Patria, hablaba de un mundo multipolar y pluricéntrico. Y eso aún no se ha dado. ¿Por qué no seguimos viendo el mismo polo, el mismo polo de poder? Es decir, países capitalistas. Que sí, que hay, digamos, dos Chinas. Sí, pero actualmente China no es exactamente un país socialista. Ellos lo han dicho, ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Pero digo, tenemos que estar pendientes de esas cosas. O sea, no es la panacea. Mientras subsistan ese tipo de prácticas, no estamos haciendo realmente mucho. Yo no es que sea pesimista, pero hay que ser realistas, ¿entiendes? Entonces, bueno, es un poco lo que quería decir al respecto. ¿O va a contestar? No. Sí, bueno, yo le quería recoger el guante y no sé si me va a dar tiempo para hacerlo para el 12, porque yo el 10 tengo que ir a Noruega a acompañar a la compañera con su premio Nobel. Pero si me da tiempo lo hago. El título sería: yo no tengo nada en contra de los derechos humanos, como tampoco tengo nada en contra de la Unión de las Naciones.
Lo que pasa es que la implementación, la conceptualización y todo lo que hemos aprendido y reaprendido aquí nos dicen mucho, y creo que es bien importante lo que hemos recibido en este taller. Entonces creo que tenemos que seguir tratando de construir otro mundo en los intersticios que nos deja este mundo y en las luchas, sobre todo populares, pero también de ciertos gobiernos que hacen un avancito, ¿no? Así sea un llamado Lula que de repente se echa para atrás y se echa para la derecha. Pero bueno, como comentábamos aquí, ya que estemos en proceso de eso, ya es una ganancia muy grande. Y muchas gracias por el taller. Burso, no sé. Algo rápido para responderle a la amiga Magali. Tiene mucha razón en lo que dice. Solamente tienes que explicar el realismo político. ¿Y qué te dice el realismo político? Que aquí lo que funciona son 3 palabras: seguridad, poder, intereses. Poder e intereses. Esas 3 palabras. En este aspecto, obviamente que los BRICS, Rusia, China, la India, van a optar por sus intereses porque son imperios. No podemos seguir viendo las cosas como buenos y malos, así como tampoco podemos seguir viendo las cosas como derechas e izquierdas. El mundo de hoy ya elimina realmente las tesis dogmáticas de derecha e izquierda, al igual que buenos y malos. Y como eso se da en ese aspecto, hay que aplicar el realismo político para todo, para a partir del realismo político después ir haciendo los estudios y los análisis. Y por ese aspecto, Magali dice que, bueno, que los BRICS va a ser prácticamente lo mismo o parecido. Pero igual geopolíticamente al país, al gobierno venezolano, le interesa y le conviene, por su seguridad, su poder y sus intereses, estar en los BRICS. Independientemente que sea todo idealista, de que nos veamos todos, nos demos las manos, eso no existe. Lamentablemente, como yo le dije, la polemología establece claramente la relación entre el conflicto y la naturaleza del ser humano. Y como eso es así, yo lo dije en otra ocasión, la violencia, los conflictos son los que generan los sistemas. Y lo que está pasando en Venezuela es algo normal si tú te pones dentro del pensamiento de un ciudadano del imperio estadounidense, al igual que si hubiera sido el imperio romano, inglés, el que sea. A nosotros que nos toca resistir. Ese es nuestro papel histórico, resistir. Manejar el realismo e intentar buscar cosas positivas y bueno, entrar dentro de los BRICS, pues, porque es necesario entrar dentro de los BRICS. Pero no seguir viendo la cosa como come flores, disculpa la expresión, de que bueno, de que todos somos bonitos, de que ellos son los malos, nosotros somos los buenos, porque si no, nunca vamos a avanzar. Gracias. Bueno, para concluir el día de hoy con esta presentación, muchas gracias por el seminario. Quiero recordarles de 2 cosas, que ya por supuesto es algo obvio. La guerra es un negocio. O sea, tienen que ver la cantidad de millardos de dólares que cada vez que hay movimiento de barcos, movimiento de tropas, eso es un negocio que tenemos que estar muy en cuenta de, obviamente, unas familias, conglomerados, corporaciones que están detrás de eso. Pero en vista de esta situación tan particular, lo que nos puede ayudar a nosotros es estudiar, es comprender, así no sean nuestras áreas. En ese particular, yo les recomiendo que ustedes, y bueno, todos los que puedan, busquen el concepto de talasocracia, que eso es el dominio marítimo a nivel geopolítico de los imperios o la hegemonía o todo un sistema que explica desde hace unos cuantos años ya como el que controla o el que tiene el poder naval tiene la capacidad de expandir su hegemonía imperial. Buscando nosotros las raíces de quiénes son los autores y teóricos que a nivel de los cuarteles, a nivel de filosofía militar y a nivel de estrategia de inteligencia, tienen todas esas teorías que mueven la geopolítica, no multipolar, sino de los países hegemónicos, nosotros podemos entender, comprender y defendernos, porque lo importante aquí es lograr una resistencia y copiar esos modelos de resistencia férrea que han estado durante muchos años allí, un poco escondidos, un poco silenciados, un poco mal llamados terroristas y otras cosas más, que desde el punto de vista de nosotros, como justamente seres sensibles, subjetivos, pues obviamente la invitación es a seguir estudiando y
a seguir entendiendo estos temas. Para entender muy brevemente, y con esto cierro, el tema de la geopolítica, es indispensable, para mi punto de vista, que entremos en los BRICS, porque sencillamente es el contrapolo en este mundo multipolar, es una herramienta muy importante para nosotros para combatir esa hegemonía imperialista norteamericana. Entonces, es importante todos empaparnos con el tema de la geopolítica, porque eso es lo que viene para ahora. Y para cerrar, no olvidar que Chávez era un muy buen estratega y geopolítico. Entonces, gracias a eso, él pues, estratega y geopolítico. Chávez. Bueno, permiso, gracias. Lo único malo siempre, casi siempre ser los últimos, es que uno tiene que ser muy breve. Que cuando uno le toca ser casi siempre los últimos de intervenir, uno tiene que ser muy breve. Y cuando me recuerdo la brevedad, me recuerdo de Pero Camino Estanga. Sí. Fíjate, yo no quiero ser ni tan afro-optimista ni tan afro-pesimista. Porque aquí me voy problematizado con el tema de los derechos humanos. Me voy con un dilema. Sí, recordándome también de Pinocho. De Pinocho uno se conecta con eso. A Pinocho se le abrió un dilema cuando el hada le dijo, ¿quiere ser humano? Para que pueda sentir, llorar, amar. ¿O quieres seguir siendo de madera y vas a ser eterno? Bueno, me pasa ahorita cuando ese dilema se me abre, porque los derechos humanos existen entre sí. Pero los derechos humanos existen para sí. Tengo ese dilema ahorita, en este momento. Dentro de este sistema nosotros vamos a poder aplicar los derechos humanos. O sea, de verdad, yo creo que definitivamente lo que hay que ser antisistémico para poder nosotros comenzar a construir una propuesta en función de que los derechos humanos sean aplicados a la humanidad. Yo con eso concluyo. Gracias. Complementar la pregunta. Habla Luis primero. Meterme en problema con usted, profesor. Me voy a meter en problema con usted. En mi ensayo yo no critico los derechos humanos. La esencia del derecho humano no estuvo mala. La cortina donde se ocultó, la realidad fue otra. O sea, Churchill y Roosevelt se aliaron para aprovechar la posguerra. O sea, ellos lo que se adelantaron, ¿entiendes? Para tener la supremacía del poder. Entonces, la idea de derecho humano está ahí. ¿Entiendes? Que lo hagamos mal es otra cosa. Que no hagamos uso es otra cosa. Mi ensayo se basa en eso. O sea, que usted no se haya humanizado con esa propuesta es otra cosa. Que sus intereses sean contrarios a lo que usted dijo allí. Una declaración y una creación de la ONU detrás de la Sociedad de Naciones Unidas. Una ONU que solamente dice, bueno, si usted quiere respetar esos derechos, bueno, respételo. Y si no, vamos al consenso. Yo lo llamo la reflexión. O sea, yo creo que el derecho como tal, el humano, había que estudiarlo. La iniciativa no fue mala. Lo malo es la aplicación. Y como usted lo vio. ¿Entiende? O sea, con el respeto. Ya me metí en problemas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Alguien me ha hablado?
Después que ustedes hablan, no, la última palabra la voy a tener yo hoy. Bueno, bueno, muy buenos días. Yo no quería intervenir hoy, pero me da un poco obligado. Fíjate, ese tipo de discusiones que se dan al final nos llevan siempre a tener que como reiniciar, ¿no? Y bueno, lamentablemente el sistema está tan bien hecho que siempre vamos, voy a incluirme, siempre vamos a ver personas que insistamos en defender los derechos humanos y en decir que, bueno, que no, el problema es un problema humano de gente que lo aplica mal, de gente que es maluca, de gente X, Y o Z que no se ha prestado verdaderamente, que es insensible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sé que el seminario no dio tiempo para todo eso y seguramente ningún seminario da tiempo para todo eso, pero rápidamente yo voy a tratar de darles la clave. La clave es que, y creo que lo dijiste tú en el primer seminario, porque yo no he venido, pero lo he visto por internet, ¿verdad? La clave es qué entendemos por humanidad y desde dónde entendemos humanidad. Y la humanidad, ¿verdad?, entendida como concreción del proyecto de la modernidad occidental, que es capitalista, colonialista, machista y todos los demás que le podemos poner siguiendo a Ramón o siguiendo a quien queramos seguir o siguiéndonos nosotros mismos, es una humanidad limitada, particularizada, restringida. Ser humano es, en la concepción occidental, un privilegio. Entonces, como no todo el mundo es humano, los derechos humanos no es que han sido mal aplicados, han sido bien aplicados dentro de esa lógica. El problema es que todo lo que quedamos por fuera, porque no somos considerados humanos por esa concepción, ¿verdad? Entonces, lo que nos dejan es la aspiración. Ay, ojalá fuera yo blanco, ojalá fuera yo alto, ojalá no fuera yo homosexual, ojalá yo fuera rico, ojalá yo hubiera nacido en Estados Unidos, ojalá yo estudiara en Oxford, ¿me entiendes? Ojalá yo fuera, porque ojalá perteneciera a la zona del ser, porque a lo que estoy condenado es la zona del no ser. Y en la zona del no ser no hay derechos ni humanos, ni animales, ni de ningún tipo, ¿verdad? Lo que nos toca es padecer al resto de la humanidad, a los que sí se consideran humanidad, padecer los arbitrios, ¿verdad?, de las potencias marítimas y de todas las demás potencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está tan bien hecho, está tan bien pensado y está tan bien aplicado que nosotros creemos que estamos invitados a ese baile y no estamos. Y defender los derechos humanos es, con el perdón de todas y de todos, la labor del arrocero, del que se quiere colear una fiesta que no lo invitaron. Perdón. Sí, bueno, a la intervención que hacían con respecto a lo de los derechos humanos, yo lo que iba de alguna manera a aproximarme era a revisar el material en el que estamos como condenados a estar cantando como pajaritos dentro de las aulas. O sea, así de sencillo. Con base digamos, a lo que por allí se disertó con respecto al surgimiento de BRICS y todo eso, yo creo que a veces nos vamos con teorías bien montadas, bien hechas desde la geopolítica. Yo tengo rato tratando de mirar esto con una propuesta del profesor Ramón Tobar. Tobar, desde los años 60, se aproxima a esto llamando permutación geohistórica. Y él dice, estamos en un tiempo en el que lo que está ocurriendo es que está cambiando el peso y la importancia de los elementos en el conjunto que para nosotros es el mundo. Y creo que a la luz de todo esto, Tobar es un maestro venezolano. O sea, podemos verlo desde una visión bien latinoamericana. La invitación a revisar, por ahí hay material, estamos en la semana aniversaria de lo que fuera de vida del
maestro Ramón Tovar. Entonces sería bien interesante eso, verlo de esa manera, porque a veces podemos tener en el imaginario que la caída va a ocurrir algo así como estrepitoso. Y lo que podemos estar asistiendo a una caída del imperio poco a poco, ¿ok? Donde va a haber una coexistencia y no una cosa así como lo que probablemente estamos esperando por ahí, ¿no? Entonces ese era mi aporte con base a la discusión que se había suscitado por allí desde la geopolítica. Gracias. Intervengo yo. No se trata, en mi opinión, de que si están bien o no, si están bien o no la aplicación de los derechos humanos. Es que los derechos humanos fueron creados con un propósito que hemos estudiado en estas 7 sesiones y que usted ha develado a través de todo el material informativo que se nos ha suministrado. Ahí está el verdadero propósito de los derechos humanos. Muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras aquí presentes. Un saludo patriótico bolivariano y agradecido por nuestro ministerio y nuestra dirección de crítica de derechos humanos y nuestro profesor Almeida, que nos ha dado una perspectiva y una luz a la caverna en la cual estamos embuidos. Agradecidos con todos por haber asistido y esperemos que sigamos aprendiendo y sigamos intercambiando este diálogo de saberes. Muchísimas gracias a todos. La última palabra. ¿Cómo? No, bueno, la última palabra de este momentico. ¿Cómo? No. Yo sí, próximo seminario. Bueno, mi última palabra es muchas gracias y vayan a disfrutar de la merienda.